quiero comenzar con esta pregunta eh, que ojalá parece, te parezca chistosa, pero no lo es, ¿no? O sea, es decir, parece chiste, pero es anécdota. ¿Puedes permanecer humilde cuando tienes hambre? Piénsalo. Piénsalo por un momento. ¿Cómo eres tú cuando sabes que tienes hambre? ¿Qué tanto tu cuerpo, tu estómago, no tu cuerpo, tu estómago, está acostumbrado a que le tienes que estar metiendo comida? ¿No? Ahora, de pronto tienes una condición física que lo requiere. Ok, bueno, vamos a decirlo. Pero esto es muy importante, porque lo que me doy cuenta es que para muchas personas sentir hambre es sinónimo de darse el lujo de, por ejemplo, si tengo hambre, si digo tengo hambre, tenemos 20 minutos antes de que sea una persona completamente diferente. O sea, tener hambre me da derecho a ponerme de mal genio, a tratar mal a la gente, a decir cosas hirientes. Por ejemplo, perdón por lo que digo cuando tengo hambre, tener una mala actitud. Y por eso digo, parece chiste, pero realmente quiero y voy a estar mencionando esto durante el mensaje, porque creo que es donde nos damos cuenta y es algo que yo veo desde que uno tiene bebés, ¿cierto? El chino está que friega, que llora, que patalea, que friega con J, ya uno no se lo aguanta. Ay, debe ser que tiene sueño. Ay, debe ser que está cansado. Ay, debe ser que no le han cambiado el pañal. Y no, ay, debe ser que tiene hambre. Desde pequeño te acostumbras y nos acostumbran a que porque yo tengo hambre, yo puedo tratar mal a otras personas, ponerme de mal genio, decir cosas hirientes, tener una mala actitud. Y yo te quiero realmente animar a que pienses, hoy saliendo de aquí, cuando tienes hambre, ¿pierdes la humildad? ¿Dejas de ser humilde cuando pierdes el hambre? Porque lo que eso muestra es que realmente, como vimos el domingo pasado, lejos de vivir en la sabiduría de Dios, vives en una sabiduría dominada por tu carne, que es como dijimos y como dice ahí, ¿no? No me lo estoy inventando yo, terrenal, animal, diabólica. O sea, tus deseos te dominan, no piensas, te bloqueas, ¿cierto? Y pareciera que uno tiene derecho a que, porque tengo hambre, tengo derecho a tratar mal, a tener mala actitud, a estar de mal genio. Yo realmente te animo a que pienses, si tú sientes que justo hoy para ti es esto que vamos a leer. Entonces, si estás ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, quiero que miremos lo que nos dice. Yo había mencionado esto un poco antes, pero esta descripción con lo que comienza este capítulo es muy importante porque es básicamente la razón de donde nosotros podemos entender por qué tenemos problemas. Y por eso pongo siempre esta imagen, porque creo que si ustedes están en pareja, si vivimos en pareja, sabemos que este versículo nos describe, ¿cierto? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde viene ponerse de mal genio, pelear, discutir, argumentar? Del otro, ¿cierto? No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y luego nos dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea, es decir, Él nos da la razón por la cual tenemos conflictos y es porque le damos gusto a nuestra carne, ¿cierto? Es eso lo que nos lleva a tener problemas. Si tú estás en pareja, si tú vives con tu familia, en tu trabajo, en donde sea, y tú sabes que tú experimentas problemas relacionales, más allá de justificar el hecho de que yo tengo un temperamento colérico y soy fuerte, y si no les gusta, es entender es tu carne, esos deseos interiores tuyos
los que están obrando y los que hacen que realmente, si yo he nacido de nuevo en Jesús, obre como una persona sin temor de Dios, cuyos deseos están incontrolados, descontrolados, y como lo cantamos hoy, no podemos decir que ahora soy esclavo de Jesús, que soy un siervo por amor, pero frente al hecho de sentir hambre, tratar mal, tener mal genio, tener mala actitud. Y pues mucho menos si soy esclavo, obviamente, de mi ego, de mi orgullo, de mi idolatría, como lo estuvimos viendo la semana pasada. Porque pues aquí dice algo importante en el versículo 4. Corazones adúlteros. En la versión Reina Valera dice, oh almas adúlteras. ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y creo que esto nos lleva a entender cuando yo solamente estoy dominado por mi carne, por los deseos de mi carne, porque así soy yo, porque este soy yo, y si no les gusta, realmente yo estoy siendo enemigo de Dios, de Dios. Y a veces lo que tenemos que mirar aquí es qué tanto yo quiero, como una nueva criatura en Jesús, tener un pie con Dios, pero un pie allá afuera. Y pensar, yo creo que yo lo puedo manejar. Yo creo que yo puedo estar allá y puedo estar acá. Yo creo que puedo ir a esto y puedo venir aquí. ¿Tú crees que realmente las cosas con Dios funcionan de eso? Y porque mira este versículo con base en lo que vamos a leer ahora más adelante, para que entiendas el concepto de por qué es que Dios pide exclusividad. ¿Ok? Dios pide de nosotros exclusividad. O sea, tú no puedes decir, ay, pero ¿qué problema con escuchar esta música? Pues por lo mismo, ¿qué es lo que esa música está poniendo en pensamientos en tu mente? ¿A qué te incita? ¿Ok? O lo que ves en la serie o en la televisión, o no sé, en lo que hagas. Realmente es entender, tú tienes que decidir y esta es la decisión y por eso este pastor Santiago, que es pastor en la iglesia de Jerusalén, nos comenzó al principio diciendo que él se identifica como siervo del Señor Jesús. Entonces, creo que esto nos lleva otra vez por cuarta semana a preguntarnos en el grupo pequeño, o por lo menos comenzando hoy, ¿quién fue mi Señor esta semana? ¿Mi carne? ¿Mis deseos? ¿Qué tanto yo me justifico diciendo, ay, qué pena, es que no había almorzado desde ayer? Ay, qué pena, es que estaba, ¿no? ¿Qué tanto tú justificas nada más eso porque tienes hambre? Sí, no, yo soy así cuando tengo hambre, ya tienen que ir conociéndome. No, y por eso realmente el, el escritor en Mateo nos dice, nadie puede servir a dos señores, o ama al uno y aborrece al otro. Pero tú no puedes decir Dios y el mundo. Dios el fin de semana, el mundo entre semana, no. Hoy lo cantamos, hoy lo escuchaste. Si es adoración, es 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, ¿quién fue tu Señor? Piénsalo, ¿fue tu estómago diciéndote, ya tienes que darme de comer? Entonces, con base en esto, quiero que ahora leamos del versículo 5 al 10, ahí en el capítulo 4, para entender cómo es que nuestro adulterio espiritual, si te das cuenta lo fuerte que es esa palabra, piénsalo por un momento antes de que lo leamos. Si yo me siento, como me pasa muy seguido, contigo a hablar, hombre a hombre, y te digo, es que tú eres un adúltero espiritual, ¿cuál por lo general va a ser la respuesta de una persona que se siente como adúltero? Uy, pero primero que todo, ¿usted quién se cree para juzgarme? Segundo, usted no puede saber cómo estoy yo con Dios y pues cómo me va a decir adúltero. Pues ya está escrito acá, nos dice, oh almas adúlteras, si tú quieres permanecer miti miti, tú estás adulterando con Dios, frente a Dios. Eso tiene muchas implicaciones, ¿entiendes? Porque ahí es donde tú eres permisivo con cosas.
Y por lo general, una persona que escoge engañar a su pareja es una persona que se permite una serie de derechos y de bajar una serie de límites, de reglas, nosotros lo llamamos bardas, donde me doy el permiso. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo acá. Entonces, lee conmigo versículo 5. ¿O piensan que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Te das cuenta por qué? Porque si yo realmente no soy exclusivamente para Él, yo estoy siendo adúltero espiritual. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los de doble ánimo. Eso es ser de doble ánimo. Pensar que el mundo y acá, el mundo y Dios, purifiquen su corazón. Versículo 9. Aflíjanse, lamenten, lloren, que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aun cuando está escrito ahí, la gran mayoría de nosotros tenemos problemas con esa palabra y con el verbo humillarse. Somos buenos algunos de nosotros en humillar a otros, ¿cierto? De pronto. Pero acá nos dice, humíllate delante de Dios. Y ahí es donde uno piensa, bueno, yo creo que yo soy humilde delante de Dios o que yo hago esto. Y lo que hoy vamos a ver es cómo realmente mostrar mi humildad y que yo me estoy humillando delante de Dios. Tristemente, nosotros vivimos en un mundo hoy en día donde la gran mayoría de ustedes crecieron en una religión tradicional allá afuera, que esta semana que viene puede celebrar una religión y unos actos religiosos y sacar a Dios totalmente de eso. Es simplemente una tradición cultural. Y esa tradición cultural lo único que hace es, si yo hago esto, Dios me tiene que dar esto. Religión sin Dios. Cristianismo sin Cristo. ¿Ok? Tú dices, pero la iglesia de Roma habla de Jesús, los adventistas hablan de Jesús, los mormones hablan de Jesús, los testigos hablan de Jesús. ¿De cuál Jesús? ¿Del Jesús que es Dios? O cuando tú vas y miras, es del Jesús con D minúscula, que es creado y que no es Dios. Y ahí es donde está el peligro nuestro en este mundo, porque donde nos hablan de arrepentirnos, nos hablan de salvación, pero ¿cómo es esa salvación? ¿Cómo es la salvación según la religión? La salvación según la religión es, sé buena persona. Ah, no, yo soy buena persona. Y ya me salvé. Así que todo lo que es el fruto del Espíritu que nosotros leemos en Gálatas 5, el mundo en que nosotros vivimos lo ha torcido. Piénsalo. El amor, todo el tiempo lo estoy mencionando, ¿cierto? ¿Qué es el amor? El amor solamente termina siendo algo romántico o de papá y de con los hijos y mamá con los hijos. Y nosotros lo estuvimos viendo acá. Hay un amor de pareja, que es eros, hay un amor filial, que es de familia, pero el amor que habla la palabra de Dios es un amor diferente. Es entender por qué yo quiero ser siervo por amor de Jesús. Eso lo cambia todo. No, el amor no es una emoción, el amor es una persona. La paz, ¿cierto? Pensamos, la paz es que no hayan problemas. La paz es que la gente no tenga un arma. No, la paz es Jesús. Si una persona no encuentra a Jesús, nunca va a tener paz. El gozo. Y lo confundimos con felicidad o con alegría momentánea. Pero eso pasa. Gozo es que, como leímos en el capítulo 1, que en medio de pruebas yo pueda entender que Dios me está sosteniendo.
a mí. Y una vez más, el gozo es Jesús, la verdad, ¿cierto? Tú sales allá y te dicen, bueno, esa es tu verdad. Mi verdad es esta. No, la verdad es una. El resto son opiniones. ¿Ok? Solo hay una verdad. El resto son opiniones a favor o en contra de esa verdad. Y la verdad es Jesús. La fe, igual, ¿cierto? O sea, mira qué tan bajo ha caído la fe, con la fe intacta para un partido de fútbol. O sea, Dios tiene que escoger con cuál equipo está. Dios es más hincha de un lado que del otro. ¿Tú crees que de verdad Dios es así? Y nos dejamos envolver, ay, mírenlo tan lindo, él entra y pisa y se echa la bendición y ora y le dedica a Dios. Eso es vende, eso no es nada más que un teatro. Yo quiero ver a ese tipo en su casa, yo quiero ver a ese tipo soltero, cómo vive como soltero, no ahí haciendo el show delante de miles de personas. Un show lo hace cualquiera, pero pensamos que eso es fe. No, la fe nos la regala Dios. Si Dios no pone en nosotros el creer, esto para nosotros nunca va a tener sentido. Vamos a decir como toda la gente que lo escucha diciendo, no, ustedes están mal. Y pues obviamente lo leímos la semana pasada, la sabiduría, que es Jesús también. Todo eso puede imitarse en la carne. Todo y mucho más. Tú te puedes creer el cuento que tú eres la persona más amorosa y cariñosa del mundo. Si no tienes a Jesús, no lo eres. Tú te puedes creer el cuento de que tú eres una persona con fe, porque con la fe intacta y con mi Diosito y mi chuchito lindo. Si no tienes a Jesús, no es verdadera fe. Paz, ¿cierto? ¿Cuántas personas, es interesante, ¿no? Comienzan una relación de novios y todo el mundo dice, y si es de aquí de la iglesia, que por ahí no, que no lo haga, que mire, que le va a ir mal, que ella no es creyente, que no es... Yo sé lo que hago, ustedes no se metan en mi vida. Y al final cuando terminan, después de todo un drama, ay, tengo una paz. ¿Tú crees que eso es paz? Eso no es paz. Es algo que tu carne te quiere hacer creer que es paz. Eso no es paz. Entonces, mientras nosotros torcemos, como este mundo lo hace, la verdad de lo que significa cada una de estas, de este fruto del Espíritu de Dios en nosotros, no debemos marcar esta diferencia y quiero que lo puedas ver en este versículo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Piensa en esto. Te animo, por favor, apunta este versículo. Apúntalo y lo lees el jueves santo y el viernes santo y el sábado santo y el domingo santo y todos los días. No hay semanas santas, hay vida santa. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, ¿te das cuenta? Esto no es, voy a tratar de ser una mejor persona. Yo soy mejor papito o mamita desde que tengo a Jesús. No, 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 no te equivoques. Esto no es para ser mejor persona, ¿ok? El evangelio no es para mejorarte, no era, mira, te faltaba este pitico para hacer, no, 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 no. Te lo voy a decir cómo es. Yo crecí, en la iglesia en la que yo crecí, y no lo digo para juzgarlo, simplemente entiende, todo el tiempo yo escuchaba que la salvación era que una persona, haz de cuenta, se está ahogando y que yo llego con un salvavidas y se lo tiro. Y cuando yo le lanzo el salvavidas, la persona, ¿qué? Se salva. ¿Eso es el evangelio? Yo tuve que crecer y decir, ven, espera, yo voy a repetir ese ejemplo simplemente porque me lo dijeron a mí. No, haz el ejercicio. Si tú te estás ahogando en una piscina y te lanzan un salvavidas, ¿tú qué piensas? Me
salve. Ese no es el evangelio. El evangelio es predicarle a gente que está muerta espiritualmente y que literalmente espiritualmente son un cementerio. Eso es el evangelio. Y si tú estás aquí y tú sabes que has tenido vida nueva en Jesús, tú pasaste de muerte a vida. ¿Ese es tu caso? ¿O a ti te lanzaron un salvavidas y tú dijiste, a Dios no le tocó tan duro conmigo? Eso es lo que tú tienes que entender. Y en esta iglesia nosotros hemos tenido personas que han pasado y que han llegado y decían, mira, yo nunca entendí el evangelio. Yo pensaba que era esto, aquello, lo otro. Y por eso me quiero volver a bautizar, porque cuando yo me bauticé, yo tampoco entendía qué era bautizarse. Y por eso lo que nos dice es, si el Espíritu que resucitó a Jesús, piénsalo, Jesús murió físicamente, ¿quién lo resucitó? El Espíritu de Dios. Si yo he nacido de nuevo en Jesús, ¿quién mora en mí? Una fuerza extraña, una cosa. El Espíritu es como una fuerza, como una energía. ¿Es eso el Espíritu de Dios? No sabes qué es. Es el que te vivifica, es el que te da vida, es el que te hace entender las verdades de Dios. No es una cosa, no es una fuerza, no es una energía. Y tú tienes allá afuera cualquier cantidad de religiones hablando de Jesús y del Espíritu, diciéndote, pues el Espíritu es como una fuerza que te da fuerza, es como una energía que te ayuda para que tengas buena energía. ¿Te das cuenta lo ridículo que es eso frente a esta verdad? Te resucitó de estar muerto espiritualmente, te dio vida, te hace vivir, te hace libre. Ese es el evangelio. Y si tú estás acá como nuestro invitado o como parte de esta iglesia o vas a ver esto y tú dices, mira, yo sí necesito que me expliquen eso porque a mí eso fue, no me lo explicaron así. Con gusto ponemos a alguien que te lo explique. Pero esto es donde todos debemos sentar. Por eso es que es tan fácil pensar, no, pues pastor, yo no creo que a nosotros nos toque tan difícil con él. Él es una buena persona. Ahí me pierdes. Es una, ¿qué? Él no es tan malo. No, la peor. Mira, él es tan bueno, solo le falta recibir a Jesús. No, ahí yo me tengo que sentar y respirar profundo, así que solo. O sea, es como, solo hay que ponerle a Jesús y ya. ¿Solo? Él no es tan malo. Así que si tú estás acá y tú sabes que has recibido el Espíritu Santo, Él es el que te anima a entender de qué se trata vivir para Él. Y aquí lo leemos, nos dice que Él da mayor humildad. ¿A quiénes? ¿Lo leímos? A los que se da gracia a los humildes y nos dice, humíllense delante de Él. La humildad no depende de nada que yo pueda hacer o producir en mi carne. Es decir, ¿cuál debe ser nuestra oración? Y lo dijimos la semana pasada y siempre lo vamos a estar diciendo. Lo que el Espíritu Santo me debe ahora animar a mí a orar todos los días es, yo necesito más de ti, menos de mí. El día que yo me siento a decir, no, pues yo creo que yo ya no soy tan mala gente, yo ya no soy tan pecador, más de ti, menos de mí. El día que tú te levantas y no te recuerdas qué es el Evangelio, lo que está sucediendo es que está haciendo más de ti y menos de Dios, menos del Espíritu de Dios en ti. A Dios no le tocó tan duro conmigo. Y yo te lo digo por mí, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros pensamos, ven, pero es que Álvaro pareciera que no nos conoce? Aquí todos no venimos de drogas y de alcohol. Yo tampoco.
Yo soy el primero que debo reconocer que necesito menos de mí y más de Él. Y este mensaje molesta y ojalá que te moleste. Es que si es la palabra de Dios, te tiene que incomodar. Tú no vienes aquí para que te digamos lo linda persona que eres tú. Tú vienes aquí para que la palabra de Dios te recuerde. ¿Te humillaste esta semana? ¿Fuiste humilde esta semana? ¿Lo mostró tu estómago esta semana? No. Y por eso es que cuando eso está claro, 1 Corintios 6:19, no saben, si yo tengo el Espíritu Santo en mí, entonces me dice, ¿no saben que su cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes, ya no son los dueños de ustedes mismos. Voy para la iglesia, error. Tú eres la iglesia. Tú vienes a un local, tú vienes a un espacio, lo que sea, pero la iglesia eres tú. Y aquí nos dice, si tú has nacido de nuevo y tienes tú eres templo. ¿Qué haces tú con tu templo si ahí mora el Espíritu Santo? ¿Qué has hecho tú con el templo? ¿Lo has hecho parte de fornicar siendo soltero? ¿Lo has hecho parte de adulterar siendo casado? ¿Lo has hecho parte de emborracharse, de usar drogas, de lo que ves en la serie, en la televisión, de lo que escuchas y entra y retumba ahí adentro? Si tú has nacido de nuevo y tú eres templo, aquí nos lo dice, tú ya no eres dueño de ti. Tú le perteneces a Jesús. Por eso es que somos siervos por amor. Por eso somos llamados a adorarlo. ¿Qué se hace en un templo? Se adora. ¿Qué haces cuando sales de aquí? Si eres templo, vivir como en adoración. No solamente los domingos, es todo el tiempo, porque si tú has nacido de nuevo y sabes que el Espíritu Santo vive en ti, tú eres templo. Tu vida debe ser en adoración 24 horas al día, 7 días a la semana, no solamente el domingo. Por eso, adorar no es lo que cantas, adorar es cómo vives tu vida después de que cantas. Eso es adoración. Y hemos estado leyendo durante estos domingos lo que Santiago nos escribe, que es adorar, ¿cierto? Con respecto a esto. Entonces, más de ti, menos de mí. Ahora, cuando vemos todo esto, lo que vemos es idolatría. Si tú eres una persona que te la pasas peleando con tu cónyuge, si tú eres una persona que todo el tiempo se la pasa de mal genio, que por todo discutes, nada te gusta, por todo peleas, tú criticas, como hemos visto estos domingos, no cuidas tu lengua, ¿te acuerdas? El mejor indicador de la verdadera espiritualidad, la lengua, cómo usas tu lengua. Pues obviamente, algo que va a pasar es, a ver, que debemos entender, humildad es lo opuesto a idolatría, ¿cierto? ¿Qué es idolatría? Es cuando pones tus deseos por encima de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Qué tan humilde te mantienes cuando tienes hambre? Estás idolatrando tu estómago, la comida. Cuando te bloqueas, no, es que yo con hambre no pienso. Eso es algo que debes empezar a pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a cambiar. Porque lo que estás justificando es tu carne, tu idolatría. Y ojalá que muchos de ustedes digan, uy, pero eso es como, o sea, usted se está metiendo al rancho, eso es muy personal. Claro, a eso vienes acá. Tiene que ser personal. Yo no te lo voy a decir para que se lo digas a otro. Lo estamos escuchando para que cada uno de nosotros se dé cuenta. O sea, es una mentira vivir en idolatría. Es una mentira. No demuestras que estás viviendo en adoración. Humildad no es pensar menos de uno, ¿cierto? Eso es humildad. No es nadie, mira,
A la luz de la palabra de Dios tenemos unos muy buenos versículos que nos dicen, nadie se considere superior a los demás, sino que tenga a los demás en ese concepto de superioridad. Póngase debajo de otros. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y a veces confundimos eso con, entonces, yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. ¿Quién te ha dicho? ¿Aquí hemos dicho eso? Si tú has nacido de nuevo en Jesús, ¿cómo voy a enseñar yo algo que va en contra de la palabra de Dios? Nos dice, somos creados, somos hechos nuevas criaturas para andar en vida nueva y para andar en obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es pensar menos en ti, no de ti. No es que yo no puedo, no, tú puedes porque tienes el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús. Dime si no puedes. Es que es muy difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero en algunas cosas nos gusta acomodarnos. Entonces, humildad es entender que no se trata de tener una baja estima, no es sentirse menos, es ubicarse donde es. Y la humildad es, uy, se devolvió mucho. ¿Por qué hace eso? Me está probando mi humildad, ¿cierto? Vamos, pequeñito. Humildad es pensar menos en uno mismo. Eso es humildad. Cuando yo pongo a los demás por encima de mí, pienso en los demás primero antes que a mí. Y el Señor Jesús lo dijo de esta forma, y eso para los judíos fue, ¿qué? ¿En serio me estás pidiendo eso a mí? Para un judío, el romano ya de por sí era inmundo, era literalmente, usted me está ensuciando mi tierra porque usted está acá. Pero como eran autoridad, les dijeron, se tienen que sujetar. Y Jesús les dice, si el soldado te pide que tomes una carga y la lleves 1 kilómetro, adivina tú por decir que me sigues a mí lo que tienes que hacer. Entonces dirían, rebelarnos, no sujetarnos a la autoridad, hablar mal de ellos. No, ¿qué les dijo Jesús? Llévalo 2. ¿Tú te imaginas lo harto que tuvo que haber sido eso? ¿Qué? O sea, Jesús, tú me estás diciendo a mí, ¿en serio? No, 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 no. Todo menos eso. Pero es lo que Jesús nos pide. Es humildad, es pensar menos en uno. Y lo que hemos visto durante estas 4 semanas, según el libro de Santiago, es que no somos humildes cuando estamos permitiendo que nuestra lengua haga daño, ¿cierto? No somos humildes cuando somos olvidadores, olvidadizos de lo que dice la palabra de Dios. No somos humildes cuando no mostramos sabiduría que viene de Dios. Es decir, la humildad lo que hace es que no es que yo me demerite a mí mismo, es que yo primero piense en Jesús antes que en mí. No cómo lo haría Jesús, es cómo lo hizo Jesús. ¿Tú puedes pensar en la humildad de Jesús? ¿Te acuerdas que lo leímos la semana pasada? Quien cuando lo maldecían, cuando lo humillaron, cuando lo maltrataron, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? Lo leímos en Pedro. Encomendaba la causa a aquel que es el juez justo. Cuando tú no oras por personas difíciles en tu vida, es que te va a costar. Cuando tú oras por ellos, realmente pidiéndole, Dios, mira, tú sabes que me cuesta. Dios va a darte gracia. Entonces, ¿qué es humildad? Es uno de los valores que nosotros el año pasado tomamos casi 2 o 3 meses para enseñar en esta iglesia. Es lavar pies. Y ayúdenme todos ustedes que lo deben saber. Cuando no estoy lavando pies, ¿qué me pongo a hacer? Tirar piedras. Mídete como parte de esta iglesia. Es lo que hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Juan capítulo 13.
sabiendo quién le había dado la autoridad, tomó el lugar del siervo más humillado, porque no era el humilde, era el humillado, y les lavó los pies. Ahora, interesante, ¿Judas estaba ahí cuando el Señor Jesús le lavó los pies? Le lavó los pies. Si yo no estoy lavando pies, comienza. Date cuenta, mira, sácalo primero de aquí, en tu trabajo. ¿Qué tanto criticas? ¿Te acuerdas que dijimos el hecho de los celos amargos? ¿Qué tanto empiezas a criticar, murmurar, decir, pero, sentir celos, pelear? Y pues en una iglesia es lo que nosotros vamos a traer. Y pues obviamente lo acabamos de leer. ¿De dónde vienen las peleas? ¿Tú crees que en una iglesia hay discusiones? ¿Hay pleitos? ¿Hay gente que no me parece, no estoy de acuerdo, no comparto? Claro que los hay. Pero eso tiene su forma y su momento de hacerse. Pero cuando yo me dejo llevar por mi carne, es que esto se vuelve un pleito, una contienda, y salen los celos amargos. Y yo no estoy lavando pies. Y es lo que más le animamos a todas las personas. Mira, no te sientes a juzgar. Lava pies. ¿Qué es lavar pies? Es servir. Y es muy claro cuando tú solamente quieres llegar y que ya todo esté listo, a cuando tú sirves y lavas pies. Se nota la diferencia. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús y lo hizo aún con un Judas. Entonces, pregunta, ¿puedes permanecer humilde cuando tienes hambre? ¿Qué va a pasar esta semana? Listo, solamente laboralmente vas a tener 2 días, pero piénsalo, yo te quiero animar a eso. Vas a seguir justificando el mal genio, tus palabras, tus actitudes, tus acciones, porque estás de mal genio, porque tienes hambre. Esto hace parte de darle gusto a tu carne y parte de entender esto es algo que es muy personal que se llama ayuno. Y está bien, hay personas que dicen, yo no puedo ayunar porque la gastritis, que nada. Listo, vamos a hablar de otro ayuno y es, listo, hay otras formas de ayunar, que hay gente que dice, no me parece. Pues, listo, a usted no le parece, pero a él sí. Punto. Tú puedes ayunar de redes sociales, tú puedes ayunar de ver tantas series, tú puedes ayunar de gastos que haces, de comida que compras, de ropa es que lo tengo que tener, es que hay cosas de las que tú puedes ayunar, de refrenar tu lengua. Pero entonces como, no, como ayunar es solo aguantar hambre, ese es el problema. Tú no entiendes que estás sujetando tu carne y le estás pidiendo al Espíritu de Dios. Pero cuando tú piensas aguantar hambre, ahí te perdimos. Eso no es ayunar. ¿Qué va a pasar contigo? Yo sí quisiera saber en los grupos pequeños cuál va a ser la respuesta. Si esta semana otra vez tu estómago fue tu Señor o si te mantuviste humilde. Ay, manténme humilde, Señor. Humildad no es pensar menos de mí, sino pensar más en Dios. Humildad no es que yo me humille y que los demás pasen por encima de mí. Humildad es poner a otros antes que yo, pensar en otros antes que yo. Y sabes, en una iglesia eso pasa mucho. Uno tiene que entender, y un grupo pequeño nos ayuda muchísimo a eso, ¿dónde está la gente espiritualmente? Hay gente que es bebé espiritual. Hay gente que son adolescentes espirituales. Y nosotros debemos entender esto porque cuando podemos no justificar, pero decir, bueno, yo entiendo, es un bebé espiritual. El problema es cuando el bebé se queda siendo bebé
Después de 5, 10, 15, 20 años. Uy, uy, uy. Es pensar más en Dios. Eso es humildad. Es lo que leímos acá. Es someterse. Aquí nos lo dice. Afligirse, lamentar, llorar, humillarse ante Dios. Es de eso que se trata. Humildad no se trata de dinero. Humildad no se trata que tú vengas a decirnos que tú tomabas aguapanela. Eso no es ser humilde. O sea, perdón. No. Humildad es más de ti, menos de mí. Entender que el Espíritu, preocuparte menos de ti, servir más a los demás, servir más a Dios, preocuparte menos de tu carne, darle menos gusto a tu carne. Eso es humildad. Y eso es único entre tú y Dios. Nadie más puede saber eso. Pero lo que hace Dios es que nos dice aquí que Él nos va a exaltar. Y ese exaltar no es de orgullo, es de dejarnos ver, yo me estoy sujetando a Dios y cuando yo lo hago, voy a experimentar paz, gozo, verdad, amor, sabiduría, todo eso que hemos estado viendo durante este mes. Y quiero pensar como una última imagen, en Job. No sé si has leído la historia de Job. Para ti que de pronto eres nuestro invitado y no la sabes, o para ti que vas a ver esto. Es interesante, ¿no? La descripción, con lo primero que comienza el libro de Job, es que dice que es Dios el que habla bien de Job. Y uno es donde debe pensar, ¿qué diría Dios de mí? Ok. Pues si estoy sin Jesús, que soy un pecador, y si estoy con Jesús, que soy un pecador perdonado. Y es Dios el que da una serie de descripciones de Job, muy buenas, de su carácter. Y a raíz de eso, lo que viene es una prueba del carácter de Job. Eso es lo que viene. Y adivina con qué se prueba el carácter, con qué prueba Dios nuestro carácter, quitándonos lo que a nuestra carne le gusta. Y Dios le quitó el dinero y tristemente le quitó los hijos y le quitó la salud. Y la declaración de Job habla realmente de que Dios tenía razón de quién era Job en su carácter. Porque Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a morir. Dios dio, Dios quitó. Cuando tú y yo tengamos eso claro y podamos ver todo lo que nos pasa desde la perspectiva de Dios, todo va a encajar. ¿Te acuerdas? Eres templo, el Espíritu Santo vive en ti, si has nacido de nuevo en Jesús. Vives en adoración para Él. Todo debería encajar ahí, todo, porque está en control de Él. Y eso nos lleva a vivir en humildad para Él. Entonces te animo en estos días que vas a poder tener tiempos libres, que vas a poder, ojalá, orar, pensar, no sé si pasear, pero realmente entiende, lee otra vez Santiago para ver cómo te va en este filtro de entender qué es la humildad y qué tan humilde te encuentra Dios a ti. Cuando lo primero que piensas es que porque tengo hambre, puedo justificar mi mal genio, mi tratar mal a la gente y mis malas actitudes. Señor Jesús, gracias por ser tú la verdad en tu palabra. Gracias por permitirnos abrirla delante de nuestra iglesia y ser exhortados con tu palabra, Señor. Eres tú el que nos habla. Y gracias, Señor Jesús, por animarnos a la humildad. Choca a nuestra carne.
Y cuando realmente pensamos que lo somos, ahí volvemos a chocar. Y pues te ruego, Espíritu Santo, por nosotros que decimos que hemos nacido de nuevo en ti, que somos tu templo, ayúdanos. Más de ti, menos de nosotros. Más de ti, menos de mí. Más de ti. Y Señor, ruego por nuestros invitados y por los que van a ver este video para que puedan preguntar realmente cómo conocerte a ti, el amor, el gozo, la paz, la verdad, la fe, la sabiduría y la humildad. En tu precioso nombre.